Muy buenos días, hermanas. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de la doctrina de la salvación, que como vimos la vez pasada, es una obra completamente de Dios. La salvación es de Jehová, dice tanto el Salmo 3, versículo 8, como Jonás 2:9. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, se encarnó y murió en una muerte sacrificial, sustitutoria de los pecadores. Sin embargo, cuando se considera la salvación en un aspecto más amplio, vemos que fue llevada a cabo con la misma plenitud por la primera y por la tercera persona de la Trinidad. En cada uno de los aspectos de la gracia salvadora intervienen las tres personas. Incluso cuando estaba Jesús en la cruz, no estaba solo el Hijo haciendo su gran obra, era Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Padre estaba ofreciendo su Cordero y el sacrificio era ofrecido mediante el Espíritu Eterno. La salvación tiene como base la obra de Cristo consumada en la cruz. Ahora, Cristo llevó muchas cosas a cabo en su muerte y las llevó a cabo de manera perfecta. Él dijo, consumado es. Así que la obra consumada de Cristo o la obra acabada de Cristo es la base de todos los aspectos de la salvación. Y aunque son muchas las cosas que Jesús realizó en la cruz, vamos a ver solamente 4 puntos. El primero es que fue un rescate del pecado. El segundo, que fue una reconciliación para el hombre. El tercero, Jesús realizó una propiciación respecto de Dios. Y también Jesús realizó el juicio del pecado, o Dios en Cristo realizó el juicio del pecado. La redención es el aspecto de la obra de Cristo en la cruz orientado hacia el pecado. Es un acto de Dios por el cual Él mismo paga como rescate el precio del pecado humano, que el ultraje inferido a la santidad y al gobierno de Dios exige. La redención emprende la solución del problema del pecado, así como la reconciliación lo hace con el problema del pecador y la propiciación con el problema de un Dios ofendido. La redención que se provee y que se ofrece al pecador es una redención del pecado. Este es un estado de esclavitud, respecto al cual es preciso pagar un precio para rescatar al esclavo y además ejercer un poder para liberarlo. La redención divina es llevada a cabo con sangre, el precio del rescate, y con poder. Así lo fue también la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, que era tipo de la esclavitud del pecado. Israel fue rescatado con la sangre del cordero sacrificado en la Pascua y fue sacado de la esclavitud a la libertad por un poder omnipotente. Este orden se conserva tanto en el tipo como en el antitipo. En el libro de Ruth aparece la figura del pariente redentor en la persona de Boaz. Él debía ser un pariente cercano y debía cumplir ciertos requisitos para poder redimir. Tenía que ser un pariente. Este aspecto de la verdad conduce al sentido de ser un pariente redentor y constituye la exigencia básica que llevó al Hijo de Dios a descender del cielo a la tierra e hizo necesaria la encarnación, a fin de que pudiese ser un perfecto pariente redentor. También tenía que estar capacitado para redimir, es decir, que tenía que pagar completamente el precio del rescate. Eso Jesús lo cumplió. Ahí dice en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El pariente redentor también tenía que estar libre de la desgracia que había sobrevenido a la persona que tenía que ser redimida. Él estuvo, nuestro Señor Jesucristo, libre del contagio de la raza, tanto en su naturaleza como en la práctica del pecado. También tenía el que había de redimir que estar deseoso de hacerlo, y ese aspecto fue cumplido por Cristo a la perfección.
En el Nuevo Testamento se usan tres palabras griegas diferentes para expresar el concepto de redención. La primera de ellas es agorazo, que significa comprar en el mercado. Aquí aparece la verdad de que los no salvos, dice, son esclavos del pecado, vendidos al pecado. Así dice Romanos 7:14. Dominados por Satanás, bajo su dominio, en Efesios 2:2 y en 1 Corintios 12:2. También dice condenados en Juan 3:18 y en Romanos 3:19, así como también en Gálatas 3:10. Quien quiera que haya de redimirlos tiene que ponerse en el lugar del esclavo, ser hecho maldición por el pecado y derramar su sangre como rescate de redención. Así dice Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La segunda palabra es exagorazo, que significa comprar del mercado. Indica algo más que agorazo, pues este solo implica el pago del precio requerido. La adición de ek nos da el nuevo concepto de sacar de. Uno que haya sido sacado así nunca más será devuelto al lugar de esclavitud y abandonado a la suerte de un esclavo. La tercera palabra que se usa es lutró, que indica que la persona redimida queda suelta y hecha libre. La redención, en su sentido más pleno, en cuanto está expresado por esta palabra, es la seguridad de que Cristo no se ha limitado meramente a transferir de un amo a otro la esclavitud del pecador, sino que lo ha comprado con la mira de hacerlo libre, pues Cristo no desea mantener esclavitud a siervos involuntarios. Sin embargo, al creyente le queda el privilegio de servir como siervo a Cristo, como esclavo, pero de manera voluntaria. Esta relación se tipificaba en Éxodo 21, del 1 al 6. Y el más perfecto ejemplo de ello es nuestro mismo Señor Jesucristo. Ahí en Hebreos 10, del capítulo 5, del versículo 5 al 7 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de tu corazón. Esa frase, has abierto mis oídos, era el equivalente de lo que hacía el amo con el esclavo que quería quedarse en su casa para siempre, para servirle, porque le amaba. Y dice que horadaba junto al poste de la puerta, o en el poste de la puerta, horadaba su oído. En cualquier aspecto del tipo y del antitipo, Cristo es el siervo voluntario por excelencia. Está claro que en la doctrina de la redención, según los términos usados en el Nuevo Testamento, es el cumplimiento total de la verdad prefigurada en el Antiguo, así como que hay un sentido en que el precio se ha pagado, pero el esclavo no ha quedado automáticamente liberado. Tal es el caso de todos aquellos por los que Cristo murió, pero que con todo no son salvos. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Algunos por los que Cristo ya pagó el rescate, pero que no creen, de hecho Dios ha pagado ya el rescate, les ha hecho la redención hasta ese punto que dice el término agorazo, pero ellos no han querido salir del mercado de esclavos y no se ha realizado en ellos ese término exagorazo y mucho menos lutró. Pero lo que es cierto es que Jesús fue muerto en rescate por todos, no como dicen algunas
algunas doctrinas que Dios murió solamente por los redimidos. La segunda obra que Cristo cumplió en la cruz fue reconciliación para el hombre. En ese sentido, la obra de Cristo está orientada precisamente hacia el hombre. La reconciliación es una doctrina típicamente neotestamentaria. En el Antiguo Testamento prácticamente no aparece. La palabra que se traduce reconciliación es catalazo y quiere decir cambiar completamente. En la posición del hombre con respecto a Dios ha cambiado completamente. No es Dios el que es reconciliado, porque Dios no puede cambiar. Dios siempre ha tenido el deseo de salvar al hombre, siempre le ha amado, pero el pecado ha sido un estorbo, el que ha hecho división entre Dios y los hombres, pero ahora dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que al quitar Jesús el pecado en la cruz, al llevar el pecado de todos los hombres, quitó el estorbo que separaba al hombre de Dios. El hombre ahora puede volverse a Dios, porque Dios de hecho está vuelto hacia él. Es el mundo el que ha sido reconciliado y no Dios. Él no cambia, siempre ha tenido esa intención y ese amor hacia los hombres. De hecho, ahí en Romanos 5:10, si sustituimos la palabra reconciliación por cambiar completamente, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados o cambiados completamente con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados o cambiados completamente, seremos salvos por su vida. Si volvemos ahí al pasaje de 2 Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando o cambiando completamente al mundo. Quiere decir que mediante la muerte de Cristo, Dios estaba cambiando completamente la posición del mundo en su relación a Él mismo. La Biblia nunca enseña que Dios se reconcilie. Si llegara a decirse eso, a afirmarse eso, parece como si Dios estuviera cambiando completamente su actitud hacia el mundo a causa de la muerte de Cristo. Pero teníamos que recordar que en su justicia, es su justicia la que estaba implicada. Antes de la muerte de Cristo, su justicia demandaba la ejecución de los castigos, pero después de la muerte de Cristo, esa misma justicia ha quedado libre para salvar a los perdidos. Por tanto, su justicia no ha cambiado, ni puede cambiar, ni puede actuar jamás de otra manera que con perfecta equidad. De este modo, Dios ve el mundo completamente cambiado en relación a Él mediante la muerte de Cristo, pero Él no se reconcilia o cambia. En el versículo 20 de 2 Corintios 5 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué se los ruega a los hombres que hagan cuando se les dice que se reconcilien, cuando en el 19 se dice que ya están reconciliados? Es esto, Dios está satisfecho con la solución que la muerte de Cristo ha dado al problema del pecado. Y ahora se le pide al pecador que quede satisfecho él con lo que satisface a Dios. Es aquí donde el elemento de la fe es necesario, pues nunca está ausente la fe cuando se trata de la salvación de los hombres. Los inconversos son salvos cuando eligen personalmente el ponerse de acuerdo con Dios mediante la muerte de Cristo. Verdaderamente esto supone un cambio total desde la incredulidad y el rechazo de Cristo a la fe y a la aceptación de Cristo.
En otras palabras, el valor reconciliatorio de la muerte de Cristo no se aplica al pecador al tiempo de la muerte de nuestro Señor, sino cuando cree. Pasamos ahora a ver el tercer punto, que es la propiciación, y esto se relaciona con Dios. El valor que para Dios tiene la muerte de Cristo como vindicación de su justicia y de su ley se expresa por medio de esta palabra, propiciación. El término griego aquí es hilasmos, que significa lo que propicia. En Romanos 3:25 se dice de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la palabra propiciación se expresa por hilasterión, que significa el lugar de propiciación. Pero en Hebreos 9:5, hilasterión, que es el término griego usado para designar el propiciatorio con referencia al antiguo culto de Israel en el tabernáculo, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, hilasterión. Entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender bien esta palabra. Lo que para los israelitas representaba el propiciatorio en sentido típico. Eso mismo, pero en una realidad, es para el creyente y para Dios. Ese propiciatorio en el Antiguo Testamento era la tapa que cubría el arca. Este era un cofre o arca, y allí dentro estaban puestas, junto con una vasija que contenía maná y la vara de Aarón, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, es decir, los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Esa tapa estaba hecha completamente de oro, símbolo de la justicia divina, y en cada extremo tenía, y labrado de la misma pieza, había una figura con las alas extendidas, un querubín. El propiciatorio y la asterión del culto del tabernáculo se llamaba en hebreo caporet, sitio de cobertura, y está íntimamente conectado con la palabra del Antiguo Testamento expiación, que viene del hebreo kafar, que significa cubrir el pecado. La sangre de la expiación hacía expiación por el pecado, es decir, pagaba el pecado. Cubría el pecado. Por eso, en su sentido típico, la tapa de oro del arca era un propiciatorio, porque con la justicia divina el oro cubría de los ojos de los querubines la ley quebrantada, mientras que la sangre rociada cubría los pecados del adorador, porque ahí sobre esa tapa era donde el sumo sacerdote vertía la sangre. Así vino a ser el lugar del encuentro de un Dios santo con un hombre pecador. Y le dijo a Moisés Dios sobre esa tapa, esa cubierta, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. De ahí se infiere que Cristo es el propiciatorio, y la asterión, propiciatorio, tono de gracia, porque es el lugar de encuentro y de comunión entre un Dios santo y un ser humano pecador, pero creyente. Al encontrarse con Dios en Cristo, el creyente puede decir confiadamente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso dice Romanos 8:33. Y Cristo es el hilasterión o propiciatorio, porque es el hilasmos, el propiciador, que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús mismo es el propiciatorio rociado con su preciosa sangre. Queda pues todavía la pregunta,
¿Qué o a quién propició mediante el derramamiento de su sangre? La respuesta a esto deja en claro la inexactitud del vocablo propiciación para traducir el griego hilasterión o el hebreo caforet, pues propiciar significa apaciguar y sugiere la noción falsa de que la ira de Dios quedó apaciguada y satisfecha mediante la sangre del sacrificio, cuando Dios es Dios mismo el que provee el propiciatorio y la propiciación. Esto debería quitar del pensamiento nuestro tal concepto. Dios es amor y su atributo supremo es la santidad. Su ley es la expresión de su santidad y la cruz es la expresión de su amor. Y en la cruz se realiza un acto tal de rectificación de todo el orden moral del universo y una satisfacción tal en favor y en lugar del pecador que las inflexibles exigencias de la ley, que dice el alma que pecare esa morirá, permiten que el amor de Dios pueda fluir sin trabas hasta el pecador sin comprender su santidad. Así pues, lo que en otro caso hubiera sido necesariamente un tribunal de justicia, se convierte para el que cree en Cristo en un propiciatorio, o sea, en un trono de gracia. Por tanto, la propiciación se refiere a la ley y a los derechos de la santidad de Dios. En otras palabras, y resumiendo todo esto, Dios es propicio y Él fue el que proveyó lo que satisfizo su justicia, su santidad. Él es, como dice ahí Romanos 8, en 8:33. Hace rato mencionamos quién es el que condenará. Cristo es el que murió. Pero antes de eso, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El único que podría ser el juez es el que justifica. Y eso significa el propiciatorio, que Dios es propicio al pecador ya, desde siempre, y solamente con el sacrificio de Jesucristo ha quedado satisfecha su justicia y su santidad para que el amor de Dios pueda fluir libremente hacia los que Él siempre ha amado y siempre ha querido salvar. La próxima semana, hermanas, terminaremos esta parte de la doctrina de la salvación, que es la obra consumada de Cristo, la obra acabada de Cristo, que es la base de la salvación. Dios les bendiga, hermanas.